Aquí dice matrimonio y divorcio, los peligros del matrimonio. Vamos a comenzar un poquito con las placas. Yo voy a ver si logro más o menos ver el tiempo como para después poder charlar un poco del tema. Desearía tener un tiempito después para ida y vuelta, ¿no es cierto? La enseñanza de Jesús sobre el divorcio es nuestro primer tema. ¿Qué es lo que enseña Jesús sobre el divorcio? En definitiva, es lo que más nos interesa. ¿Qué enseña Jesús? El Cristo, nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús. ¿Qué enseña Él sobre el divorcio? Es altísima la posibilidad de que la enseñanza de Jesús acerca del divorcio provenga de su propia boca. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hay una disciplina dentro de la parte de Biblia, teología, que se llama crítica histórico-literaria. Y esto es intentar ver, por ejemplo, en el caso de Jesús, qué palabras podrían haber provenido de Jesús o habrían sido una construcción de la iglesia, guiada por el mismo Espíritu de Jesús, pero no necesariamente venida directamente de la boca de Jesús, o algún hecho, ¿no es cierto?, que provenga directamente de Jesús, o que sea una construcción guiada por el Espíritu de Jesús de la iglesia primitiva. Pero acá por eso entonces digo que es altísima la posibilidad de que la enseñanza de Jesús acerca del divorcio provenga de su propia boca. ¿Y qué razones hay para afirmar esto? Bueno, en primer lugar, para que un hecho sea histórico-fáctico, o sea, un hecho, podríamos decir, bueno, esto es un hecho histórico, fáctico que ocurrió, cuantas más documentos tenemos, mayor probabilidad hay de que ese hecho sea fácticamente cierto. Entonces, esto se llama el principio de testimonio múltiple. En el caso del testimonio acerca del divorcio, lo encontramos en Pablo, lo encontramos en otra fuente diferente, que es la fuente Q o Cuele, fuentes de dicho de Jesús, donde se basan en parte Mateo y Lucas. Lo encontramos en Marcos, que es otra fuente independiente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes la cantidad de documentos, ¿no es cierto?, que atestiguan la enseñanza de Jesús acerca del divorcio. El segundo principio lo llamamos de discontinuidad y dificultad. ¿Qué significa que hay una discontinuidad entre la enseñanza de Jesús y lo que ocurría en la época? Lo que ocurría en la época era que el divorcio era algo completamente permitido, era algo común y era algo que Moisés había autorizado. Ya lo vamos a ver un poco más, en detalle, pero lo que quiero decir con este principio de discontinuidad y dificultad es que cuando un dicho, una palabra o un hecho es más discordante con la realidad, con lo que se piensa, con lo que se dice, ¿no es cierto?, con los hábitos del momento, tiene mayor probabilidad de ser histórico, fáctico, ¿sí? Bien, y el principio de coherencia, es un tercero que estamos invocando acá, tiene que ver precisamente con el hecho de la radicalidad de Jesús. Jesús interpreta la ley de una manera radical, por ejemplo, la prohibición de juramentos, en este caso, el divorcio. Interpreta el adulterio no solamente como una cuestión de hecho, sino de intención.
Es decir, Jesús radicaliza la ley y en ese sentido la enseñanza de él acerca del divorcio también responde a este principio científico de la crítica histórico-literaria, ¿no es cierto?, que llamamos principio de coherencia. De manera que acá tenemos tres principios: de testimonio múltiple, vamos un cachito más para atrás, de discontinuidad con el entorno y dificultad, y un principio de coherencia. Vamos a la próxima placa. Los textos que hablan del divorcio, y acá los quiero hacer trabajar un poquito a ustedes, a ver, ¿quiénes me ayudan con la Biblia? 1 Corintios 7, 10 y 11. 1 Corintios 7, 10 y 11. Otra persona, otro hermano que busque Marcos 10, del 1 al 12. Ese después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, no lo vamos a leer ahora, pero lo vamos a tener ahí. Otro que busque Mateo 5, 31, 32. Mateo 5, 31, 32. A ver, ¿quién tiene el primero? El de Pablo, Corintios. Levante la mano. Bien. ¿Quién tiene Mateo 5, 31, 32? Mateo 5, 31, 32. A ver, ¿quién? ¿Quién da más? ¿Quién es el primero? Mateo 5, 31, 32. Gracias. Bien, Mónica. Bueno, y el tercero, Lucas 16, 18. ¿Quién lo tiene? Bien, José. Bueno, muy bien. Vamos a leer entonces el texto más antiguo en el cual se mencionan palabras de Jesús acerca del divorcio. ¿Por qué más antiguo? Porque ¿qué se escribieron primero? ¿Los evangelios o las cartas paulinas, por ejemplo? Las cartas paulinas. Bien. Entonces, esta carta de 1 Corintios la encontramos escrita entre el 54 y el 55 después de Cristo. Entonces acá tenemos el testimonio más antiguo acerca de la enseñanza de Jesús, ¿sí? Y entonces yo los convoco a que leamos 1 Corintios 7, 10 y 11. En voz bien alta, 1 Corintios 7, 10 y 11. Fernando lo va a leer ahora. A los casados les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Bien, entonces, fíjense que Pablo acá está diciendo, esto lo dice el Señor, no lo digo yo, ¿no? Que el esposo no se separe de la esposa no se separe del esposo, ¿sí? Acá encontramos el testimonio más antiguo cronológicamente acerca de lo que dice el Señor y no yo, porque Pablo después va a dar él algunas recomendaciones que vienen de su inspiración, también guiada por el Espíritu, ¿no es cierto? Bien, el segundo texto, Mateo 5, 31, 32, escrito cerca del 80 después de Cristo, ¿sí? Dice, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Bien, entonces... El único evangelio que dice a causa de infidelidad, porque claro. permitiera el divorcio y se comprueba una infidelidad, ¿cómo es? Bien, bien. Claro, acá estamos en el 80 después de Cristo y eso lo que dice, excepto va más a la ley. con causa, excepto por causa de porneia o de inmoralidad sexual, es como una cláusula de excepción, ¿no? Uh-huh. Pero eso aparece en Mateo, fíjense, esto es cerca del 80. Y en Lucas, que es más o menos del 81, 16, 18, ¿qué dice? Todo el que se divorcie de su esposa y se case con otra
casa con la divorciada comete adulterio. Bueno, muy claro y concreto Lucas, ¿no? ¿Puedes volver a repetirlo? Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces, se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Bien, bien, entonces, acá encontramos estos testimonios. Miren, Mateo y Marcos vienen de la fuente Q. Pablo es una fuente independiente y Marcos es una fuente también antigua, bastante antigua, que después la vamos a leer un poquito más en detalle, ¿sí? Porque Marcos es muy importante acá. La prohibición que Jesús hace del divorcio va contra de lo que Moisés había prescrito en la ley. Fíjense ustedes, ¿no? La enseñanza de Jesús acerca del divorcio va en contra de lo que Moisés enseñó en la ley. ¿Y qué enseñó Moisés en la ley? Bueno, lo que dice Deuteronomio 24, 1 y 2. ¿Qué dice Deuteronomio 24, 1 y 2? Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedida de su casa. Ella, después de abandonar la casa, podrá casarse con otro. Bueno, miren ustedes, ¿ven? Si el marido, estamos hablando de una sociedad patriarcal, ¿no? Si el marido está disconforme con la mujer porque encuentra algo vergonzoso en ella, ¿no es cierto? Digamos, puede repudiarla dándole carta de divorcio, ¿no? Y con la carta de divorcio esa mujer puede casarse con otro. Esto es lo que enseñó Moisés, pero es diferente a lo que enseñó Jesús. En la escuela de Gilel, que era un rabino, nosotros decimos que ¿qué era ese algo vergonzoso que ameritaba que el marido, que el esposo, repudiara a la mujer? ¿Qué era eso vergonzoso? Bueno, eso vergonzoso podía ser cualquier cosa, desde una inmoralidad sexual hasta que a la mujer se le queme la comida. Si a la mujer se le quemaba la comida, el marido tenía derecho a despedirla de la casa. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes la amplitud patriarcal que había en ese momento, ¿no es cierto? Ese espíritu, digamos, donde el varón tiene a la mujer como una posesión propia y entonces la puede despedir. Los abusos del patriarcado, como también hoy vemos los abusos del feminismo, porque una cosa es el feminismo serio, que por ahí luchaba por los derechos de la mujer, durante el embarazo, o en cuanto a lo salarial, o en cuanto a las profesiones, etc. Y otra es estas cosas que vemos donde la mujer quiere anular al varón, ¿no es cierto? Dominarlo, y se hacen exhibiciones públicas frente a las iglesias y todo este tipo de circo que encontramos hoy en día, que sería como la contraparte, ¿no es cierto? Bien. Ahora, en los textos anteriores al 70, este es un dato muy importante, en los textos anteriores al 70 después de Cristo, no hay indicio de un debate rabínico entre las escuelas de Gilel y Shammai, porque siempre que se habla de esto, dicen, sí, había un debate entre las escuelas de Gilel y Shammai, porque Shammai decía que ese algo vergonzoso que se encontraba en la mujer era inmoralidad sexual, o
por ejemplo, adulterio. Y esa era la única causal de divorcio para Shammai. Pero para Gilel no, para Gilel podía ser cualquier cosa. Sin embargo, hasta el 70, la escuela de Shammai no está formada. Entonces, sobre el único texto que podía influir el debate de la escuela de Shammai es sobre el texto de, por ejemplo, de Mateo, escrito alrededor del 80, ¿no es cierto?, en donde se menciona esa cláusula de excepción, excepto a causa de infidelidad. Bien. Por lo cual, dice, dicho debate podría verse reproducido en el texto de Mateo, ya que la única causal de divorcio permitida por la escuela de Shammai era el adulterio. ¿Sí? Bien. Por lo cual, la posición de Jesús iría completamente en contra de la opinión y de la práctica hegemónica de su época. Es decir, Jesús se pone con todo, absolutamente con todo, con alma, cuerpo, espíritu y todo, en contra de lo que se decía en su época. Si en su época el divorcio era permitido y la causal podía ser cualquiera, Jesús dice no. No. Bueno, vamos a la otra. Quizá el texto que estaría más cerca de reproducir la escena original de Jesús es Marcos 10, 1 al 12. Varios eruditos opinan de esta manera. Quizás el más importante de ellos es autor de 6 tomos que solamente se dedican a la crítica histórico-literaria de los evangelios. Y digamos, justamente este autor dice que muy probablemente esta escena original pudiera haber sido la escena en la que Jesús discutió el divorcio, ¿no es cierto?, con los fariseos. Y ahí tenemos Marcos 10, 1 al 12. Vamos a buscarlo. Lo buscamos y nos concentramos un poquitito en él. Sí, a ver, Kitty. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al Bien. Hasta acá. Fíjense lo que va diciendo. Se acercaron los fariseos, le preguntaron si era lícito que el marido se divorcie de la mujer. Jesús respondió y le dijo, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué dice la ley? ¿No? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Le contestaron bien. Pero Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes les escribió este mandamiento. O sea, ¿qué encontramos acá? Jesús le dice, ¿qué les enseñó Moisés? O sea, Jesús no se despreocupa de la ley. No. Le dice, ¿qué le mandó Moisés? Bueno, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y despedir a la mujer. Bien. Ahora, hoy en día, en general se tiende a despreciar la ley y se toma la ley como la tumba del amor, ¿no? Por eso está tan de moda la convivencia. La moda en Buenos Aires, acá en la ciudad porteña, digamos, es que los novios convivan hasta que quieran casarse. Wow. Jesús no subestimó la ley, ¿no? Pero le dio una explicación a esa ley que mandó Moisés. ¿Y qué dice la ley que mandó Moisés?
Moisés les mandó dar carta de divorcio a causa de la dureza de vuestros corazones. A ver, cuando nosotros pensamos en esta moda de la convivencia y todo lo demás, en general la gente dice, razona de la siguiente manera. Bueno, mientras hay amor y mientras hay compromiso, ya está todo bien, porque digamos, a ver, un papel no es el que legitima un matrimonio. O sea, el registro civil no es el que legitima el matrimonio. El matrimonio lo legitima el amor y, digamos, el compromiso. Muy bien. Pero, ¿qué responderían ustedes a eso? El amor y el compromiso, ¿no es cierto?, tiene que también sellarse delante de Dios, que es el fundamento, ¿no es cierto?, de todo matrimonio, y delante de los testigos que son la iglesia. Entonces, si bien el amor y el compromiso son un fundamento, es absolutamente importante este otro paso. Y no nos quedamos diciendo es lo mismo la convivencia, ¿no es cierto? No. El problema es que un compromiso así, ¿qué problema en firmarse al compromiso? Yo me acuerdo de un pastor que fue un compromiso no firmado, digamos. Si hay compromiso, ¿qué problema en firmarlo? Me acuerdo un pastor fue a visitar una pareja y dice, ¿para cuánto tiempo van a estar casados? Y la chica dijo, por vida, y el varón dice, no sé. Claro. Y es el problema. No es difícil, no es claro. Sí. Bueno, justamente, si hay un compromiso, ¿por qué no firmarlo? Es cierto eso, ¿no es cierto? Si hay un compromiso, ¿por qué no hacerlo público? Bien. Ahora, Jesús no subestima la ley y explica el porqué de la carta de divorcio. La carta de divorcio, la ley, en este caso, tendía a proteger a la mujer. Porque si la mujer tenía carta de divorcio, creo que podemos pasar al próximo. Si la mujer tenía carta de divorcio, con esa carta de divorcio podía volver a casarse, si no quedaba completamente desprotegida. ¿Me explico? Ahora, Jesús explica el sentido, dice, es por la dureza de vuestros corazones. O sea, esta ley, ¿no? Esta ley del divorcio que Moisés permitió, ¿qué es? Es un mal menor otorgado por vía de concesión. O sea, no es que el divorcio está bien para Moisés, ¿no? Acá lo que va a decir Jesús es, bueno, por la dureza de vuestros corazones, Moisés dio esta ley, por vía de concesión, como un mal menor, ¿sí? Pero no porque, digamos, no sea un mal el divorcio, ¿sí? Ya los escritores del Nuevo Testamento tuvieron que vérselas con problemas surgidos en sus propias comunidades. Por ejemplo, en Mateo, la inmoralidad sexual. Por eso que, digamos, ahí tenemos la cláusula de excepción. Las palabras de Jesús, la cláusula de excepción no tiene que ver seguramente con las palabras de Jesús, sino con un agregado que le hace la Iglesia. Porque ustedes fíjense que las iglesias van a ir viendo después cómo van acomodando esta enseñanza, este precepto de Jesús a los propios problemas con los que se encuentran, que no son pocos, son muchos. Entonces, ¿qué pasa con la inmoralidad sexual? Bueno, acá entonces aparece como una cláusula de excepción, ¿no es cierto? Digamos, ustedes verían, entonces diríamos, bueno, no es una prohibición absoluta. Hay excepciones. O por ejemplo, 1 Corintios 7:15. Ustedes fíjense que en esa comunidad de los corintios, donde era realmente una comunidad muy desordenada en muchos sentidos, ¿no es cierto? Pablo continuamente está diciendo, esto lo dice el Señor, pero esto lo digo yo. Bueno, ¿y él qué dice, por ejemplo? A lo demás digo yo, no el Señor.
que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Sí? Bien. Si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿No? Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios los ha llamado a vivir en paz. Quizá en este caso estaría dando lugar al divorcio y a un nuevo matrimonio. Porque está diciendo, si un marido no creyente se va, causa de abandono, ya no sería acá de inmoralidad sexual, sino de abandono, bueno, que se vaya y que la mujer quede en libre y en paz, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo van entonces, cómo los escritores en las distintas iglesias, en los distintos momentos tienen que vérselas con este precepto absoluto de Jesús, absoluto de prohibición del matrimonio, del divorcio, ¿sí? Lo que hace Jesús es absoluto. Después, cómo las iglesias lo van acomodando, ya ahí entramos en otro tema, ¿no? Bien. Entonces, a ver, yo me acuerdo que siendo pastor de la iglesia, un muchacho que estaba haciendo una tesis, bueno, un muchacho, el pastor Tomás Mackey, es un muchacho un poquito más grande que yo, justamente hizo su tesis sobre divorcio y nuevo matrimonio, ¿no? Entonces me acuerdo que a los pastores o compañeros o docentes de ahí del seminario nos hacían una encuesta. Por ejemplo, ¿usted admite el nuevo matrimonio en caso de separación? O otra opción, ¿lo admite solamente en casos de abandono, como por ejemplo el caso de Corintios, o en caso de adulterio o inmoralidad sexual, pues la palabra es porneia, en general? ¿O no lo admite en absoluto el nuevo matrimonio? Por ejemplo, eran esas opciones, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, y si la Biblia por ahí admite los casos de abandono o admite el caso de adulterio y demás, estamos tomando la Biblia como un código penal o civil o lo que fuera, civil en este caso, ¿no es cierto? Y la Biblia no es un código civil. Porque aparte del adulterio, pongámosle, o la inmoralidad sexual, o aparte del abandono, pueden existir ejemplos de violencia física, pueden existir ejemplos de padres que maltratan o abusan de sus hijos. Y bueno, y los que hace años que estamos en el ministerio pastoral conocemos cada caso que, madre mía, ¿no es cierto? Me explico lo que quiero decir. Entonces no es que la Biblia agota cual código civil todos los casos posibles en donde uno podría pensar en un divorcio, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la otra. Sí. Malaquías, en capítulo 2, versos 15 y 16, el escritor lo pone en palabra de Dios, dice: ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuidad pues de vuestro propio espíritu y no faltéis a la promesa que hicisteis a la esposa de vuestra juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuidad pues de vuestro propio espíritu y no seáis infieles, pues yo aborrezco al que repudia a su esposa y se mancha cometiendo tal maldad. Bien, bueno, un texto del Antiguo Testamento referido al tema, ¿no es cierto? En este caso en Malaquías. Ahora, ¿qué hace Jesús? Yo creo que no todos notan
acá esto es muy personal, es una interpretación muy personal, no todos notan el viraje que hace Jesús. Porque Jesús no se queda en el terreno de la ley. A ver en qué casos está permitido, en qué casos no. Él dice, mire, Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Pero, no fue así en el principio. Jesús pasa de la cuestión legal a la cuestión del propósito creacional de Dios. ¿Con qué propósito Dios nos creó? ¿Con qué propósito Dios creó el matrimonio? ¿Se dan cuenta? Lo saca del terreno legal. Esto es muy importante, fundamental. ¿Y qué dice? Ahora sí vamos a leer del 6 al 12. Marcos del 6 al 12. ¿Qué capítulo? 10. O sea, Jesús pasa la discusión desde lo legal a lo apocalíptico. Porque siempre que ustedes piensen en Génesis, piensen en el futuro, ¿no? Piensen en la intención original de Dios, en el propósito original de Dios para con su creación, ¿sí? Entonces, vamos a leer del 6 al 12, a ver quién lo tiene. Kitty, ¿lo tenés? Bueno, léelo en voz bien alta. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, del 6 al 12. Bueno, ven ustedes, ¿Sigo? hasta el 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Bueno, mirá, eso lo dejamos para después. ¿Está bien? Dejamos para después. ¿Hacia dónde va Jesús? ¿Qué propósito tiene Dios para y ahí estamos, ¿no? Y yo lo estoy poniendo acá con unas tildes. Bueno, en primer lugar, que el hombre y la mujer sean iguales en sus diferencias. Génesis 1:27, ¿qué dice? Que en el principio Dios los creó, varón y hembra los creó, a imagen suya los creó. O sea, hay una igualdad entre el hombre y la mujer, aunque son diferentes, ¿no? Pero hay una igualdad en sus diferencias. En el 2:24, acá que es el otro relato eloísta, lo que hace es tomar el Señor de la costilla del varón, cae en un profundo sueño, forma a la mujer y luego Dios se la presenta al varón, ¿no? Y es ahí donde dice, bueno, esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta fíjense ustedes cómo Jesús toma esos textos, son textos fundamentales. A veces nosotros todavía, con una cierta concepción machista, decimos, el varón es el sacerdote de la casa. El varón y la mujer son sacerdotes de la casa. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Ustedes son, les habla a todos los creyentes, varones y mujeres, real sacerdocio, nación escogida, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es real sacerdocio? Tanto la mujer como el varón. Bien. Que el hombre y la mujer dejen a sus padres y sean una sola carne. O sea, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nadie puede ser padre si sigue siendo hijo. Me refiero al sentido de la dependencia. Y nadie puede ser madre si sigue siendo la nena del papá y de la mamá. Es decir, digamos, dejará el hombre a su padre y a su madre, el hombre acá es genérico, ¿no? Y se unirá a su mujer.
hay que pasar de la dependencia a la independencia, hay que pasar de la adolescencia y de la infancia a la adultez, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué van a formar este hombre y esta mujer? Una nueva unidad única que no reproduce la casa de ninguno de los dos. No intenta reproducir ni la casa del varón ni la casa de la mujer. Es una unidad única e irrepetible, ¿no? Y los dos llegarán a ser una sola carne. Esto es muy importante. Y esa sola carne se da en la relación sexual, fundamentalmente, ¿sí? En la sexualidad. En la sexualidad que se practica en el amor comprometido. Y llegarán a ser una sola carne. Bien. Entonces, por eso dice, lo que Dios une, no lo separe el hombre, porque el mismo Dios es el que los presentó, ¿sí? Dios es el que presenta. ¿Ustedes han conocido alguna vez la palabra celestino? ¿Qué es un celestino? Acá los maté porque hay muy pocos porteños y yo creo que no conocen ninguno esa palabra. El que presenta la ayuda. El que hace gancho. El que presenta. Bueno, Dios le presentó al hombre, a la mujer. Bien, ahora, esta es carne de su carne y hueso de sus huesos. Por eso son llamados a ser una sola carne. Porque Dios es el fundamento del matrimonio, no el amor. Algunos dicen, el fundamento del matrimonio es... No, el fundamento del matrimonio es Dios. Ahora, Dios es amor, por lo cual, ¿no? Si el fundamento del matrimonio es Dios, por ende, el amor será también su fundamento. Vamos a leer 1 Juan 4:16. ¿Qué dice 1 Juan 4:16? A ver quién lo puede leer. Lo más rápidamente posible. 1 Juan 4:16. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Dios es el fundamento, pero el que permanece en Dios permanece en el amor y Dios permanece en él. Bien. Ahora, otro propósito, que se entreguen el uno al otro como Jesús se entregó por ellos. Porque cuando Jesús pronuncia estas palabras, en qué momento en la narración del Evangelio de Marcos se presenta a Jesús diciendo estas palabras y teniendo esta discusión con los fariseos? Cuando Jesús va camino a la cruz, va camino a la entrega, va camino a entregar su vida. Y parece un contraste muy colorido y muy vívido el de unos hombres que vienen a preguntarle acerca de derechos, de competencias, de a ver qué está bien y qué está mal, a un hombre que va camino a entregar su vida. Parece un contraste, ¿no es cierto?, muy vívido. Y Jesús nos enseña que la base del matrimonio no es el derecho, ni el egoísmo, ni el egocentrismo, sino la entrega. Es la entrega, ¿no es cierto? Jesús va a entregarse. No hay temas de dominio, no hay temas de violencia. Efesios 5:25, ¿no? ¿Qué dice ese texto? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Marido, amad a vuestras mujeres. Bueno, la entrega es el fundamento del matrimonio. Bien, vamos a la próxima. ¿Cuál es el sentido del adulterio? Estos textos, ¿no? Porque vamos a leer los dos últimos que no había leído Kitty. A ver, Kitty, léelos bien en voz alta. Y les dijo: no
lenguaje de lógica y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien. Muy bien. Bueno, estos textos no son tanto declaraciones legales, pueden interpretarse como declaraciones descriptivas y no tanto prescriptivas. A ver, quiero explicar un poquito el tema. El divorcio adultera el propósito original de Dios. No importa si está justificado, si este tiene la culpa, si el otro tiene la culpa. El divorcio en sí adultera aquello para lo cual nosotros fuimos creados. ¿Sí? Entonces, vamos a la otra página. El divorcio es un mal que adultera el propósito original de Dios. En primer lugar, es siempre un duelo, porque eso es así, siempre es un duelo. En segundo lugar, causa daño a Dios, a los cónyuges y a los hijos. El hijo es una unidad que deviene del padre y de la madre. Cuando se quiebra algo entre el padre y la madre, se quiebra algo también en los hijos. Entonces, guarda con esto. El divorcio también adultera la pureza de la relación con el cónyuge. Por eso dice adultera contra ella. ¿Sí? O sea, la pureza de la relación con el cónyuge. Entonces, ustedes fíjense, adulterar es mezclar. Y acá lo que se mezcla es la voluntad de Dios con otras cosas, ligadas al egoísmo, a la violencia y a todas las causas de divorcio que existen. Vamos a pasar a la diapositiva. Peligros que amenazan el matrimonio. Podríamos enumerar miles. Yo, en la corrida que me mandé para hacer este estudio bíblico en 1 hora y cuarto, se me ocurrieron algunas. Ahora ustedes agreguen las que se le ocurran, ¿no? Pero, por ejemplo, la incapacidad para expresar el amor a través de un regalo, a través de un abrazo, a través de un acto de servicio, a través de una sorpresa, sorprender a la mujer, sorprender al esposo con algo, ¿no es cierto? A través de palabras de afirmación, porque muchas veces con el correr del tiempo es como si se perdiera eso, ¿no? La mujer afirme de alguna manera al varón, el varón afirme a la mujer, y cuando este lenguaje del amor se va perdiendo, estos lenguajes del amor se van perdiendo, nunca recibo una sorpresa, nunca recibo un regalo, nunca recibo una palabra de aliento. Parece como que salteáramos la cantidad de pasajes en la Biblia que hay que nos animan y nos enseñan a reconocer al otro, a afirmarlo, ¿no es cierto? Bueno, y esto muchas veces brilla por su ausencia. Y cuando empieza a brillar por su ausencia, ahí asoman los peligros, ¿no es cierto? La falta de comunicación, otra de las cosas. Vivimos en un mundo muy vertiginoso, ¿no es cierto? Y la falta de comunicación a veces es pan cotidiano. Por eso que es muy importante que el matrimonio tenga un tiempo, un par de veces a la semana o lo que fuera, para poder comunicarse, hablar en profundidad, ¿no es cierto? Un tiempo de calidad, una comunicación más profunda, qué le está pasando a uno, qué le está pasando a otro, sabiendo que quien es testigo y está en el medio de nuestras conversaciones es el Señor, y en Él podemos volcar, ¿no es cierto?, las cosas que nos están pasando. Porque no se olviden que el matrimonio es un nudo de tres, ¿no es cierto? Varón, mujer y Dios.
falta de seducción. Y yo ando como quiero, yo voy como quiero, o sea, si ando despidiendo malos olores por ahí, no importa, estamos en casa, estamos entre casa, no pasa nada. Si ando, si me peino, bien, si no me peino, da lo mismo. Y no da lo mismo una persona que está peinada y una persona que no está peinada. Pero un poquito el cuidarse a sí mismo, por sí mismo y por el cónyuge, ¿no es cierto? Actitudes de seducción, actitudes de tener presente que la seducción no es algo que ocurre en el noviazgo y después ya da lo mismo. No. Tiene que renovarse continuamente. Falta de relaciones sexuales. Cuando falta esto, sonamos. Cuando falta este ingrediente, ustedes entienden, ¿no? La mayor parte de los matrimonios que he atendido y que es porque dejan de tener relaciones sexuales. La sexualidad es algo que tiene que estar la chispa encendidita y no apagarse esa llama. No importa que yo tenga unos años más, unos años menos, no. La sexualidad funciona siempre en el ser humano. Porque nosotros no tenemos que confundir sexualidad con genitalidad. Y cualquier persona puede tener relaciones genitales, pero las relaciones sexuales abarcan algo mucho más amplio que puede tener que ver con el beso, el abrazo, las caricias y todo lo demás, ¿no es cierto? Bien. Esta semana estaba teniendo una pareja y me cuenta que uno empieza a insultar al otro y el otro al otro. Y ¿qué había ahí? A ver quién ganaba la pelea. Deseo de dominar. Y entonces la violencia engendra violencia y es una espiral que no para. Y después la lengua, que es ese órgano pequeñito, ¿no es cierto? Como dice Santiago, pero que es capaz de hacer un incendio. Bueno, se dispara y ahí aparece cualquier cosa, ¿no? Como decía el pastor Luis, cuando yo era chico, en algunas casas el diablo parece que anda saltando por los tejados. Pero bueno, deseo de dominar, de ganar discusiones, resentimientos no dichos. Nosotros cuando algo no nos gusta de otra persona, nos duele, tenemos que hablarlo bien. En psicoanálisis tenemos un aforismo que dice así: todo se puede decir si se dice de buena manera. Lo repito, todo se puede decir si se dice de buena manera. Si uno no lo dice de buena manera, no. No me gustó que te hice este regalo y me lo despreciaras. La verdad que me sentí mal. ¿Lo puedo decir? ¿No? Si no lo digo me voy a quedar con algo adentro, una raíz de amargura que no es buena. La intromisión indebida de los padres. A veces los padres se meten en los hogares y quieren manejar la vida de sus hijos ya grandes, adultos, ¿no es cierto? Y se generan problemas. Y entonces la esposa empieza a decir, porque tu papá viene acá y quiere mandar, o ¿no es cierto? O tu mamá se viene a meter y me dice tal cosa y tal otra. A ver, estas cosas... tiene que haber un cierto límite que uno pone a sus padres, que no se necesita ni pelear, ni se necesita nada por el estilo, sino que de buena manera
cada uno debe conservar su lugar, ¿no es cierto? Y ya los hijos que se casan podrán recibir un consejo, aceptarlo o no aceptarlo, pero seguimos siendo amigos, ¿no es cierto? Entonces, cuando los hijos ocupan lugares que no les corresponden, a veces nace el nene, yo tengo un muchacho que atiendo y es un joven, nació y el papá se fue a dormir a otro lugar, al dormitorio de al lado, y el nene dormía con la mamá. Y durmió con la mamá hasta los 10 años, una cosa por el estilo. ¿Y por qué? No corresponde. El padre tiene que dormir con la madre. El hijo tiene que dormir en su habitación. Si no tiene habitación se pondrá un biombo o lo que fuera y... ¿no es cierto? A ver, algo más puse. Bueno, la iglesia y los matrimonios finalmente, como para darle un cierre al tema. Es muy importante la consejería pastoral, la continua. Si un matrimonio tiene un problema, acuda a pastores, a hermanos, a líderes de la iglesia, a hermanos que pueden ayudar. La consejería prematrimonial también, los grupos de matrimonio, bueno, son todos elementos que nos ayudan de alguna manera o de otra a sostenernos los unos a los otros. Porque esto de vivir el matrimonio, renovarlo y vivirlo con alegría, ¿no es cierto? Porque es un don que Dios nos da, es un privilegio. Aquel que halló mujer halló el bien, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos sostenemos los unos a los otros en esto. Y finalmente, no sé si hay alguna frasecita más. Dice, la iglesia no debe asumir actitudes legalistas, más bien debe ayudar a los matrimonios en todo sentido y especialmente cuando necesitan restauración. Cuando esta no sea posible por la dureza del corazón, el marido se fue con otra persona, tenemos casos acá que han ocurrido y bueno, han ocurrido. La iglesia debe recordar que cuando abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Entonces no tomar actitudes legalistas. Sí saber claramente lo que Jesús enseñó, el camino que Él trazó, ¿no es cierto? El propósito que Él tiene, ¿no? De reintegrar todas las cosas bajo la cabeza que es el Señor Jesucristo, como dice la carta a los Efesios. Pero no con actitudes legalistas, sino con el amor, tratando de ayudar, tratando de restaurar, ¿sí? Y tratando de mostrar la gracia de Dios en todas las situaciones. Digamos, está la vida, ¿no?, de la persona, hijos y todo lo demás. Entonces uno tiene que saber lo que es el propósito de Dios, lo que Jesús enseñó, eso por lo cual tenemos que luchar, pero a veces la dureza de los corazones es muy grande y bueno, nos encomendamos a la gracia del Señor, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, hermanos. Dejamos acá. Seguimos la vez que viene con otro tema